que está preparando, dice. Buenos días, me parece que ya estamos en vivo. Delia, ¿podrías verificar? Acá me sale que está preparando, pero bueno, buenos días a todos. Estamos aquí reunidos nuevamente. Esta es nuestra segunda clase. El tema que estamos tratando ahora es el libro de la Guerra de los Viracochas. Esta es nuestra segunda clase y se va a ver de la página 20 al 40. Son 9 sesiones, esta sería la segunda sesión. La estructura es más o menos 40 minutos de exposición a cargo de nuestro compañero Harry Pizarro. Y luego vamos a hacer algunas preguntas, unos 20 minutos, y después empezaremos ya a abrir los micros para ya todos. Se ha abierto una clase, un aula virtual, que también todos están invitados. Ahí se comparte el libro, los materiales que se usa para la exposición y, y está accesible para todos. Solo necesitan un correo en Gmail en, y ya pueden accesar. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Le damos paso al compañero Harry. Adelante, compañero. Muchas gracias, Mávila, y saludos a todos los compañeros del colectivo PEC Semillas Libertad. Hoy día, como se ha señalado, estamos en la segunda sesión de la Guerra de los Viracochas, un clásico de la historiografía peruana, escrito por el recordado Juan José Vega, del cual ya dimos una reseña la sesión pasada. Allí por el grupo de chat también he vuelto a subir la versión, la edición que estamos revisando ahora. En promedio son 20 páginas por sesión. La sesión pasada nos quedamos dentro de la primera parte, ¿no? Los llamados viracochas. Nos quedamos en la página 20 con la versión de Maicawilca, ¿no? Este general de Atahualpa, quien tenía una versión bastante certera sobre los españoles en cuanto a su condición, ¿no? En cuanto a sus intereses y a sus costumbres, más no, quizás subestimó, ¿no? El tema de la tecnología bélica. Es decir, Maicabulca dio en el clavo en cuanto el espíritu, ¿no? Del español, pero sí subestimó su poder armamentístico. Hoy día vamos a seguir el siguiente capítulo, la rebelión Chimu, página, página 21, y vamos a llegar hasta la página 35. Eh, la sección El heroísmo en las andas, como su nombre lo refiere, justamente en el infausto día en que fue capturado Atahualpa, en la plaza mayor, pues, del entonces Caxamarca. Entonces, sin más preámbulos, ya la sesión, la presentación está iniciada. Vamos a empezar un poco, un recordaris donde nos quedamos, disculpen. Eh, en sí, ¿no? Reflexionar que la llegada de los españoles fue definitivamente un acontecimiento que cambió la historia de la región. Estos aventureros, ¿no? Veteranos de guerra, eh, cuasi mercenarios, ¿no? Ligados por un contrato comercial, ¿no? Llegaron con la intención de expandir su imperio
y obtener riquezas. A pesar, pues, que los incas tenían un gran imperio, bueno, ya vamos a desarrollar las causas, por qué, pues fueron derrotados, ¿no? Por em, la superioridad militar y también, pues, los conflictos internos, como bien señalamos la sesión pasada, ¿no? La idea de los españoles trajo consigo, más allá de los discursos hispanistas, la introducción de nuevas enfermedades para los cuales las defensas, ¿no? Biológicas de la población local no estaba preparada, y también con la introducción de una religión que sojuzgaba las distintas religiones de la cosmovisión y cosmogonía andina, ¿no? Distintas creencias. Y esta religión, pues la conocía religión católica, también fue otro factor que redujo, junto con las enfermedades, junto con el nuevo sistema colonialista de explotación, redujo en un 80-90% la población que en ese entonces estaba en el Tahuantinsuyo. También eh, vamos a señalar los conflictos internos, pues, de parte de los denominados incas, que como todos sabemos está dentro de una guerra civil, ¿no? Y también algunas acciones que pues incidieron en el infausta tarde, pues, de la masacre de Cajamarca. Como bien señalamos la sesión anterior, Atahualpa ya sabía, desde que llegaron a Tumbes, la existencia de estos nuevos personajes, ¿no? Denominados al inicio viracochas, en alusión, pues, a este dios, ¿no? Barbado, que llegaba, pues, del mar, ¿no? Eh, Así que mandó una expedición, mandó a este general Macahuilca, y fue un intento de Atahualpa para obtener esa información en primera mano. A pesar de que el contacto, ¿no? de Macahuilca con los españoles mostró una sumisión, en realidad lo despreciaba, ¿no? Porque los consideraba ladrones y haraganes. Todo lo contrario, pues, al código moral en general de la religión, de la idiosincrasia andina, ¿no? Andina, costeña y también, pues, selvática. A través de su informe, Atahualpa, Mecaulca demostró su desprecio por los españoles y su deseo inminente, en eso tampoco estaba equivocado, de verlos derrotados. O sea, él sabía que eran un peligro para el sistema en sí, ¿no? Para todo el ordenamiento, más allá del mismo Atahualpa o Huáscar, ¿no? Sin embargo, pues exageró en la debilidad de los españoles y provocó, pues, que Atahualpa lo subestime, ¿no? Y no tome medidas certeras para detener su avance. Siempre hablamos, por ejemplo, con el profesor Valdemar Espinosa, este gran historiador que felizmente nos sigue acompañando y sigue publicando. Reflexionábamos, ¿no? En las aulas samarquinas, Atahualpa pudo haber acabado con los españoles en cualquier quebrada, ¿no? del Perú, camino, pues, a Cajamarca, ahí en una quebrada, iban a ser emboscados, y esperaríamos unos 20 años más a que llegue una nueva expedición, ¿no? Pero también, pues, entender de que el Tahuantinsuyo, que tuvo un avance, una expansión territorial solo comparable a la de Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? En la edad antigua, pues, eh, del Asia, dicho sea de paso, ¿no? Ese se cree que Alejandro Magno, este conquistador, ¿no? Que salía hasta en las películas de Hollywood, era europeo, ¿no? Era oriental, ¿no? Era de la Europa oriental. Eh, Al expandirse, el Tahuantinsuyo también, pues, provocó conflictos, ¿no? Quizás se expandió de una forma demasiado rápida y grande. Y entre ellos fue
contemporáneo a la de los españoles, la rebelión Chimú, ¿no? La rebelión de los Chimor, de este gran estado, ¿no? También imperial que estuvo contemporáneo a los incas y se extendía desde si no me falla, desde eh, Piura hasta Lima, ¿no? Toda la costa. Esta rebelión fue un importante conflicto que tuvo lugar durante estos periodos de denominada conquista española, ¿no? Los chimús eran un antiguo reino poderoso que había sido conquistado por los incas, ¿no? Con su capital Chanchán. Se unieron a los españoles y contra Atahualpa, ¿no? Sin embargo, la intervención de Pizarro y su alianza con los señores locales, incluyendo a Chimo Cápac, que era pues el vasallo de Atahualpa, eh, ah, el vasallo de los incas, disculpen, y que era también partidario de Huáscar Inca, ¿no? El que conocemos como Huáscar, resultó pues en la derrota de los chimús, ¿no? Esta alianza demostró la influencia del Cusco en la región y su apoyo a Huáscar en su lucha contra Atahualpa, ¿no? Otro punto también importante es la opinión de los, disculpen, la opinión de las opiniones vertidas, ¿no? Por los líderes locales acerca de estos extranjeros, ¿no? Eh, Fue un tema de gran preocupación. Antonio de Herrera, ¿no? Siguiendo la opinión del cronista, uno de los pocos cultos que llegó de esa gente, es más, algunos años después, Ciesa de León menciona que el Consejo del Perú discutió en varias ocasiones sobre la conveniencia de permitir que los extranjeros se establecieran en la tierra, en el Tahuantinsuyo, ¿no? Sin embargo, fueron subestimados porque su número era pequeño y estaban más ocupados con la guerra entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Era, como se dice, un peligro, pero no lo consideraban tanto, ¿no? Decidieron esperar y tratar el asunto más adelante. Incluso cuando lograron vencer, es decir, cuando capturan a Atahualpa, también estos curacas, ¿no? De regionales, estos señores locales, también tenían distintas opiniones sobre cómo lidiar con los extranjeros, ¿no? Algunos sugerían enviar un ejército para enfrentarlos, mientras que otros creían que era mejor capturarlos y tenerlos como esclavos. Es muy conocido que Atahualpa pensaba inicialmente hacerlos morir por inanición, eh, eh, cercados en Cajamarca y bueno, sacrificarlos a todos, menos al herrero y al que pues se cuidaba de los caballos, ¿no? Porque le interesaba mucho esa nueva especie, una nueva especie aquí en el imperio, ¿no? A pesar de esas discusiones, el Inca siempre estuvo interesado en obtener información sobre los extranjeros y su valor en la batalla. Finalmente decidió esperar, mantenerlos a salvo, ya que creía que sería más seguro para sus planes futuros, ¿no? Aquí también tenemos una jornada que es el ascenso a los Andes por parte de los españoles, ¿no? Es ir a lo desconocido, también fue un tema crucial, ¿no? Después de encarar la retaguardia al capitán Salcedo, Pizarro tomó la delantera con sus soldados más ligeros, ¿no? Mientras tanto, Huáscar en su guerra civil con Atahualpa retrocedía, ¿no? Fue en ese momento que Pizarro comenzó a prestar atención a, comenzó a hacer prestar atención, ¿no? Por los señores en la costa. A pesar de algunas dudas entre los españoles sobre la decisión, pues, de subir a los Andes, eh,
Pizarro sabía que también habían condiciones favorables, ¿no?, en las montañas, podía tener nuevos aliados, ¿no? Además, también pudo descubrir las enemistades entre los distintos señoríos locales, ¿no?, lo que le dio pues más confianza en el plan que tenía, pues que prácticamente era una nueva versión del plan de el- su familiar, Hernán Cortés, ¿no?, en la conquista de los mexicas, también llamados aztecas, ¿no?, allá en México, eh, con, ah, con la que derivó pues inicialmente en la muerte de Moctezuma, el asesinato de Moctezuma, la huida de Tenochtitlan y su posterior cerco y toma de la capital Tenochtitlan, defendida por el primer héroe, ¿no?, de allá de México, el gran Cuauhtémoc. Durante el periodo denominado pues conquista del Perú o momento pues de la invasión, eh, existieron esta figura diplomática de las embajadas, ¿no? Las nuevas embajadas jugaron un papel importante en la estrategia de, de Pizarro. Después de despachar a su aliado Huachapuru, ¿no?, era un aliado local, hacia Cajamarca, Pizarro envió varios enviados, varios diplomáticos emisarios, eh, um, hacia Atahualpa y también a encontrarse con el ya mencionado Macahuilca, quien llegó con una gran comitiva y muchos presentes. Macahuilca informó a Pizarro que Atahualpa había retrocedido hacia Cajamarca para resolver el problema con ellos, aunque contaba con muy poca gente de guerra, debido a que sus ejércitos estaban ocupados en el sur, ¿no? Es decir, el grueso, eso también, el grueso del ejército estaba pues peleando contra Huáscar, aunque tenía algunas decenas de miles de soldados con él, ¿no? A pesar de la confianza de Macahuilca, Pizarro en ese momento actuó con doblez, ¿no? Es decir, actuó a traición y ofreció más bien el apoyo militar a Atahualpa, ¿no?, cuando su intención evidentemente era otra. Por eso, en este momento, podemos señalar que la llegada de los españoles no solo cambió el curso, ¿no?, de la historia de la América del Sur, los incas, más que los incas, la civilización andina por completo, era una civilización muy poderosa, muy avanzada, pero se vieron sorprendidos, ¿no?, por la llegada de estos invasores, quienes tenían pues otra mentalidad, ¿no? Solo buscaban la riqueza y el poder. Los incas, liderados por Atahualpa, desde el inicio intentaron resistir la invasión, pero finalmente fueron derrotados por los españoles y sus aliados locales, que, como hemos señalado desde el primer momento, ¿no?, que comenzaron a unirse. Este choque entre dos culturas tuvo un im- tiene un impacto en la región y marca el comienzo de otro periodo, ¿no?, en América toda y especialmente en América del Sur. Atahualpa tenía pues una estrategia, ¿no? En ese momento era el líder del imperio inca, como sabemos nunca se ciñó la majaipacha, ¿no?, en el Cosco, pero era pues de facto la cabeza del imperio. Estaba ganando la guerra a Huáscar. Y tuvo en ese momento que enfrentar una difícil decisión cuando los españoles llegaron al territorio, ¿no? Como les dije, al principio quiso interceptar a los conquistadores, cosa que hubiera sido fenomenal, pero finalmente decidió no hacerlo, ¿no? En lugar de eso, eh, mandó emisarios, ¿no? Emisarios en una actitud hasta servil, ¿no? Eh, ah, Aunque algunos de sus generales, especialmente los Cañaris, querían pues atacar a los españoles, Atahualpa decidió dejarlos entrar, pensando que sería más fácil capturarlos ya rodeados, ¿no? Dentro ya del imperio. Sin embargo, pues como sabemos, la estrategia no funcionó y los españoles pudieron derrotar a los incas, es decir, al ejército de Atahualpa,
en una serie de batallas que son desconocidas. O sea, nosotros pensamos de que el Pizarro llegó, ¿no? De Tumbes, Piura, y sube a Cajamarca, ¿no? Y, y hizo la celada, y ahí terminó. No, no, no fue así. Durante a pesar de que Atahualpa los dejó, ¿no? Les perdonó la vida, hubo batallas, hubo pues escaramuzas. Entre ellas, la, la batalla más eh, importante, ojo, también señalando las batallas también entre incas, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa. Entre las batallas más importantes que precedieron pues a la captura de Atahualpa está pues la batalla de Tahuaray, ¿no? Eh, en esta batalla las fuerzas de Huáscar lograron una victoria sobre los aliados de Atahualpa, gracias a los refuerzos que había llevado al campo de batalla, ¿no? Su ejército logró vencer a los denominados Incas del Norte. Esa victoria fue un impulso para los cusqueños, es decir, la facción que estaba en Cusco, ¿no? Eh, quienes decidieron contraatacar en la batalla, pues, de Cotabambas. Y la batalla de Cotabambas también tiene una gran importancia porque después de la derrota de Tahuaray, los generales de Atahualpa reorganizaron sus fuerzas y se enfrentaron en las alturas de Cotabambas, ¿no? En la zona, Cotabambas es una zona próxima al Cusco, en el departamento de Apurímac. Aunque los incas del norte eran inferiores en número, intentaron resistir y pues eh, fueron pues también derrotados por Huáscar. En ese momento el sentido de la guerra estaba cambiando, pero luego vamos a ver lo que pasó después, ¿no? Esta victoria fue un gran logro para los cusqueños y decidieron avanzar hacia, pues, eh, el Cusco. El otro punto que también cambia el curso de la guerra e inclina la victoria al bando, pues, de Atahualpa, es la batalla entre los ejércitos cusqueños y los denominados ejércitos quiteños. Fue un acontecimiento crucial en la historia de los incas y en la historia final, pues, del Tahuantinsuyo, ¿no? Aunque, como sabemos, Tahuantinsuyo eh, resistió 40 años más, ¿no? Con los denominados incas de Vilcabamba, que era materia también del libro, ¿no? Con Manco Inca, que fue el primer inca de Vilcabamba. Después de esas dos victorias iniciales que hemos mencionado, eh, el ejército cusqueño se confió y no persiguió a- al ejército de retirada, ¿no? Principalmente quiteño, lo que permitió su reorganización y la unión de los dos personalmente más grandes generales que tuvo Atahualpa, los muy conocidos Apoquiskis, ¿no? Y también Chalcochima o denominado Calcuchimac, ¿no? En otras crónicas. Esta batalla así fue sangrienta y feroz, ¿no? Fue una batalla final, se podría señalar, con ambos bandos luchando con gran coraje y determinación, y finalmente los quiteños vencen y capturan al Inca Huáscar, que estaba pues con su ejército, ¿no? Poniendo fin a su hegemonía. La captura del Inca, como también pasó pues con Atahualpa, definía pues ya el fin de la guerra, ¿no? Y ahí vamos a señalar ahora, ¿no? Esa victoria fue también efímera, porque si bien fue capturado Huáscar, y luego vamos a señalar también el suplicio que sufrió en el Cusco, eh, poco tiempo después Atahualpa fue capturado, ¿no? En Cajamarca.
y fue un evento que tuvo lugar casi al mismo tiempo, ¿no? Mientras cusqueños y quiteños están enfrascados en esa lucha fratricida, al fin y al cabo, ¿no? Después de llegar a Cajamarca, los españoles, y ser rodeados por la gente del lugar, se encontraron con una ciudad llena de templos y palacios, pero sin gente de alto rango, ¿no? Atahualpa ya los había mandado, eh, ya había mandado dejarles la, la ciudad vacía, ¿no? Ahí Pizarro se da cuenta que pues, había caído en una trampa, como bien lo señala este gran historiador, más allá de sus tendencias hispanistas. Bueno, él no se considera hispanista, pero en fin, del Busto, ¿no? Del Busto en sus textos también señala, pues que literalmente, disculpen la expresión, se orinaban de miedo, ¿no? Los españoles cuando vieron que ya habían entrado, ¿no? Habían caído pues en la trampa. A pesar de esta desesperada situación, eh, pues se planteó una estrategia, ¿no? Y que finalmente pues se llevó a la captura del Inca. Que dicho sea de paso, sigo teniendo ahí mis preguntas, ¿no? ¿Qué pasó realmente? Hay un texto de los Coyos Michinelli que el actual eh, arzobispo Castillo, cardenal también, dicho sea de paso, un hombre estudioso, ¿no? Un humanista, diría yo, sanmarquino. Creo que es el primer sanmarquino eh, pues, tener esos cargos. Eh, Él auspiciaba ese Código Michinelli y ese Código Michinelli, acusado de apócrifo por la gran mayoría, quizá de forma demasiado vehemente, la gran mayoría intelectuales, te da otra versión sobre la captura del Inca. En fin, regresemos a esta parte. Eh, Pizarro, como líder pues, de esta expedición, ¿no? De aventureros, tenía el objetivo de atacar a Atahualpa, ¿no? En, en los baños de Cúnoc. Para ello envió una avanzada de jinetes, que eran los más rápidos, al mando de otro personaje notable, ¿no? E instruido como Hernando de Soto, lo cual también era obviamente una persona sanguinaria, para estudiar el terreno y para invitar al Inca a una reunión al día siguiente. Además, Pizarro envió 200 aliados dentro de la nobleza local, imagínense, ya tenía gente detrás, para reforzar la posición de los españoles ante el gran monarca, pues victorioso, ¿no? Atahualpa, denominado pues quiteño. Eh, Sin embargo, Atahualpa, ya victorioso, mostró desdén, ¿no? Ante la llegada de Hernando de Soto. No quiso hablar con él, ¿no? Lo recibió con menosprecio, a pesar de la humildad fingida de Soto, que dicho de paso luego fueron amigos, ¿no? Cuando De Soto se entera que mataron a Atahualpa, pues pidió como se dice, su parte del botín y se largo. El Inca continuó mostrando gravedad, ¿no? No aceptó la invitación a comer. Dicho ese paso, dos mentalidades distintas, ¿no? El comer, el beber, es parte dentro del pensamiento andino, es parte de un concepto de reciprocidad, de distribución, ¿no? De compadrazgo, ¿no? Tiene otras connotaciones, como nosotros sabemos, ¿no? Eh, no aceptar la comida, ¿no? No aceptar la bebida. Si tú eres un invitado, es un delito, ¿no? Prácticamente. No aceptó la invitación a comer directamente, sino a través de uno de sus nobles, ¿no? Sin embargo, cuando se enteró que Hernando de Soto era hermano del jefe de los Ungazapas, ¿no? O barbudos, su actitud cambió y lo recibió en su recámara con notable majestad. Eh, ah, no era pues hermano carnal de Pizarro, pero bueno, él lo entendió así, ¿no?
Y el que sí era hermano era Hernando Pizarro, ¿no? Hernando Pizarro, que dicho sea de paso era el único Pizarro de verdad, todos los demás fueron reconocidos por él, ¿no? No por el padre. eh, Eran denominados hijos naturales, ¿no? Eh, Mientras Hernando de Soto está en los baños de Cunoc, su hermano Hernando Pizarro se inquietaba en Cajamarca por la suerte de la expedición, ¿no? Por ello consiguió que se mandara un nuevo grupo bajo su mando hacia los baños. Al llegar, Pizarro cambió la actitud de Atahualpa al informarle, me refiero a Hernando, que era hermano, ¿no? Como señalé, del jefe de los Zungazapas o Barbudos. Sin embargo, el Inca le advirtió, por eso sabía muy bien quiénes eran, ¿no? En base a reporte de sus emisarios, le advirtió, ¿no? Sobre los saqueos que ellos habían estado realizando en las costas. Como digo, estaba al tanto del todo, ¿no? Al tanto de todo. Esto, esta advertencia, pues, provocó eh, el resquemor de Hernando Pizarro y se ofreció a liderar una expedición militar contra, contra las huestes, algunas huestes de avanzada de Atahualpa, que estaban a 4 jornadas de Cajamarca, es decir, a 4 días, ¿no? Sin embargo, Atahualpa no creyó en sus palabras y lo desafió, disculpen, eran los rebeldes de Huáscar, ¿no? Y lo desafió a ir él mismo con solo 10 hombres. Ante la incredulidad del Inca, Pizarro se burló de él y le ofreció sus soldados para cualquier empresa guerrera, ¿no? Finalmente el Inca aceptó y permitió que los españoles se aposentaran en los baños marginales de Cajamarca. Y aquí llegamos al plan de ataque, ¿no? Ya la acción definitiva, ¿no? Después de la entrevista en los baños de Cundoc, Atahualpa quedó satisfecho con el resultado, se fortaleció con la convicción de la debilidad de los 190 aventureros y menospreciaba a los costeños, ¿no? Que respaldaban pues a estos castellanos y ni siquiera los tenía en cuenta a los esclavos pues africanos, ¿no? O afrodescendientes que también estaban como parte de la comitiva, ¿no? Eh, Su error fatal, y también es un tema dentro de la historia que no se señala, fue enviar una expedición de 20.000 soldados, pero no estaban pues preparados, ¿no? Para un enfrentamiento así. Uno puede decir 20.000 y piensa, pues no es tan así. Recordemos que sus fuerzas más experimentadas están en plenas guerras, ¿no? Con, ah, con Huáscar, incluido Calcuchímac, ¿no? Eh, Ese fue un error, ¿no? De enviar un... a ver, un momento, por favor, y me pasé un poco la presentación. A ver, eh, retomando, envió una expedición para atacar a los españoles en secreto, creyendo que eran fáciles de vencer, ¿no? La llegada de los españoles a Cajamarca fue un momento crucial, como señalé en la historia del Perú. Eh, eh, Pizarro y sus hombres llegaron a la ciudad con la intención, pues, de conquistar el territorio y expandir el denominado Imperio Español, a pesar, pues, de ser un, un grupo pequeño. Los españoles tenían una gran ventaja tecnológica y militar sobre los incas. Esa superioridad les permitió enfrentarse a un ejército sin temor a ser derrotados, ¿no? Eh, los incas pues no estaban preparados para llegar a los españoles y su confianza en su propia fuerza le llevó a subestimar a sus enemigos. Eh, Atahualpa tenía una estrategia clara
para enfrentarse a los españoles, ¿no? Su plan consistía en rodear la ciudad con sus tropas, atacarlos desde todas las direcciones. Ordenó a sus soldados que mataran a todos los que intentaran huir. Sin embargo, se confió en la aparente superioridad de su ejército y su desprecio, ¿no? Los subestimó, porque en verdad, si los hubiera dejado ahí a que mueran de inanición, no pasaba nada, ¿no? De hecho, se pasó varias veces. Eso era a punto de morir de inanición. Recordemos el famoso episodio de la Isla del Gallo, ¿no? La noche antes, pues, de este ataque fallido, los españoles se prepararon para un posible ataque, ¿no? Eh, También tenían sus emisarios. Y hay un tema ahí que siempre lo conversaba con el profesor Valdemar Espinosa, que em, el choque de mentalidades fue tan fuerte que hasta las costumbres enraizadas le jugó en contra, pues, primero al ejército de Atahualpa y luego a Manco Inca, ¿no? En que los incas y en general, ¿no? La cosmovisión andina nunca combatían de noche, nunca atacaban de noche. Si hubieran atacado de noche, pues otro hubiera sido el cantar, ¿no? Otro punto que en cualquier batalla, ¿no? O guerra, respetaban su calendario ceremonial. La guerra se suspendía y se pasaban a las distintas celebraciones, ¿no? El Inti Raymi, el Hapak Inti Raymi, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, algo muy similar a los musulmanes, dicho sea de paso, ¿no? Eso también le jugó en contra. Eh, Aunque sabían que los incas no combatían de noche, aún permanecieron en alerta con rondas montadas, con caballos ensillados, mientras los aliados de los españoles estaban aterrorizados, ¿no? Las mujeres de estos aliados también lloraban, prediciendo la derrota de los castellanos. A pesar de la tensión y el miedo, como les dije, bien relatada por Del Busto, por ejemplo, los españoles se mantuvieron listos, pues, para su destino. Y ahí va otro error del gran Atahualpa, ¿no? Esas decisiones estratégicas que cambiaron el curso pues, de nuestra historia. Primero, no atacar, ¿no? A pesar de las advertencias de sus capitanes y la posterior ataque sorpresa, Atahualpa decidió no atacar a los españoles, ¿no? Durante la noche. En cambio, decidió esperarse hasta el día siguiente para enfrentarse a ellos. Esta decisión fue un grave error que fortaleció aún más la confianza de los españoles y les permitió prepararse mejor para el ataque, ¿no? Además, Atahualpa estaba más preocupado por la suerte de sus ejércitos en el sur del Tahuantinsuyo, donde se libraba para él la batalla crucial, ¿no? Por el trono. Eh, Pensando un poco, Atahualpa tenía la cabeza más en Cusco y en ceñirse la Mascaipacha que enfrentar el verdadero peligro, ¿no? Esta falta de atención y su confianza ciega en su propia fuerza y en su divinidad, recordemos que el Zapa Inca era pues un semidios, ¿no? Nadie osaba mirarlo de frente, ¿no? Esa autosuficiencia también fue crucial. Es más, hay otra información. El oráculo de Pachacamac, ya que también sabía muy bien la de los españoles, le había pronosticado, profetizado, más exactos, que iba a ganar, ¿no? Y cuando Atahualpa, obviamente ya capturado, se da cuenta de que no fue tan así, eh, manda una venganza ya a Pachacamac, ¿no? Eh, Como les digo, eh, la denominada conquista, ¿no? O invasión española es mucho más compleja de lo que se piensa. Atahualpa, el denominado Inca de Quito, aunque nació cusqueño, ¿no? Envió varios mensajeros para observar a los españoles que se encontraban en Cúnoc.
Aunque parecía burlarse de ellos, estaba muy orgulloso y confiado que podría capturar o matarlos, ¿no? Sin embargo, cuando partió hacia la ciudad de Cajamarca con su gran cortejo, ¿no? Se detuvo en el camino por razones desconocidas. Eso causó pánico entre los españoles, ¿no? Porque parecía que Atahualpa iba, parecía lo que le decían, ah, mejor me voy para otro lado, ahí que se queden, eh, que mueran de hambre, ¿no? Quienes veían frustrada la trampa que ellos habían tendido para capturar al Inca, ¿no? Fue entonces cuando Pizarro envió un voluntario para rogarle al Inca que cumpliera su promesa de asistir al banquete, ¿no? A la comida con los españoles. Eso también, Atahualpa, cuando entra a la Plaza Mayor de Cajamarca, eh, no entraba en pie de guerra, entraba para comer, ¿no? Entraba para degustar, para departir, para dialogar. Otro craso error, ¿no? Esto me recuerda a esta película, bueno, esta miniserie Juego de Tronos, ¿no? No sé si ustedes la han visto, La Boda Roja, ¿no? Cuando asesinan a los Stark, algo parecido, ¿no? No se respetó ningún código de guerra, ¿no? Ni un código de guerra ni andino, ni europeo, ni nada, ¿no? Es decir, eh, eso también es importante señalar, ¿no? A pesar de que el Inca se mostró iracundo al principio, finalmente accedió y confirmó su asistencia. Sin embargo, su confianza, como señala en su propia fuerza y la aparente debilidad de los españoles, fue pues su perdición, ¿no? Atahualpa creía ciegamente que nada tenía que temer. Los altos jefes españoles se habían postrado ante él, ¿no? Como un ser divino. En los años de Cuno y sus capitanes afirmaban que de poco servían en cosas de guerra. Además, emisarios enviados para observar el campamento castellano confirmaron que existía gran pavor entre sus aliados, ¿no? Entre sus indios auxiliares. Con esa información, el Inca decidió confirmar su plan de cercar a los cristianos con Rumiñahui, ¿no? Incluso dejó en ese lugar a las tropas que lo acompañaban desde ese momento, ¿no? Por eso, como digo, entró desarmado a Cajamarca, ¿no? No puedo tampoco afirmar que si hubiera entrado con su ejército, hubiera repelido esa emboscada, pero, pero en fin, confiado en su propia fama, ¿no? Del, del Zapa Inca, del imperio más grande conocido, ¿no? Eh, en su presencia también altiva. Recordemos que Atahualpa era pues eh, como fisonomía, era una persona imponente, ¿no? Sin embargo, esta decisión resultó desastrosa, ¿no? Y fue el principio del fin de el también denominado usurpador quiteño. Aunque personalmente no soy muy amigo de esa definición, ya lo vimos en la clase lumbrera, ¿no? Huáscar también fue el principal responsable de su caída, ¿no? En fin, eh, Atahualpa tenía una estrategia bien planeada, ¿no? Según las crónicas, en ese caso de los españoles, eh, había encomendado a sus hombres que se dividieran en dos grupos y se pusieran en emboscada en diferentes partes de la ciudad. De esta manera, si los españoles intentaban huir, serían encerrados por todos lados, ¿no? Estaba seguro, pues, de tener a los aventureros en sus manos. El desprecio de Atahualpa, ¿no? Demostró un gran desprecio hacia los españoles en el momento en que ingresó a la plaza de Cajamarca, a pesar que no veía ninguno de ellos, todos estaban ocultos, pues, para la emboscada, ¿no? Estaba convencido que estaban escondidos por miedo y no porque lo iban a, a capturar, a asesinar a sus, eh, a sus invitados, ¿no? A sus vasallos. Incluso llegó a acusarlos de cobardes y salteadores. Este desprecio se vio reflejado en sus palabras
y en sus ademanes de furia hacia su gente. Sin embargo, su actitud cambió cuando apareció casi entre harapos el siniestro cura Valverde, ¿no? Que luego tendría un final acorde a su catadura moral, ¿no? Fue despedazado, ¿no? Allá en el norte del Perú. Eh, Apareció Valverde, el capellán, y le leyó el requerimiento, ¿no? El famoso requerimiento en nombre de la fe de Jesucristo, ¿no? Y este pues es el momento más, diría yo, más importante, más tristemente célebre de la historia de de nuestro Perú, ¿no? El Perú de ahora. A la llegada de los españoles a Cajamarca, la llegada de los españoles a Cajamarca, digo, fue un acontecimiento que tomó por sorpresa a los habitantes de Cajamarca. Al principio se quedaron parados y, y atónitos ante la violencia, la caballería y la masacre que se desató sobre ellos. Em, las huestes de Atahualpa, que estaban compuestas por miles pues, de cortesanos, ¿no? De vasallos, de mujeres, de ancianos, de niños, nada pudo hacer ante ya la entrada, ¿no? De estos que se habían escondido por cobardía, bueno, doblemente cobardía, ¿no? Como pensaba Atahualpa, ¿no? Quienes contaban pues por armas de fuego y caballos. La plaza de Cajamarca fue un caos, con la gente tratando de huir, siendo pisoteada por los caballos, siendo también asfixiada entre ellos mismos, ¿no? El tumulto, intentando salir. La llegada de los españoles eh, se plantó, ¿no? Con una espantosa carnicería que dejó miles de muertos y un caos total. Ahí ya eh, mostraron pues su verdadero rostro. Y también otro punto para conmemorar es el heroísmo en las andas, ¿no? Durante la masacre de la plaza de Cajamarca, el Inca Atahualpa fue capturado pues, por los españoles. Esa era la intención, ¿no? Inicial, capturar al Inca, ¿no? Era el plan de Pizarro desde el inicio, ¿no? Desde que eh, pisó Tumbes. Sin embargo, sus seguidores no lo abandonaron y lucharon con todas sus fuerzas, desarmados, para protegerlo, ¿no? Los orejones, que era la nobleza cusqueña, ¿no? Los vasallos del Inca, o la nobleza inca, para ser más exactos, pusieron sus cuerpos como escudo para defender a su monarca. Incluso cuando las andas imperiales estuvieron a punto de caer, los indios seguían luchando con valentía. Finalmente Atahualpa fue capturado y muchos de sus seguidores murieron en el intento de protegerlo, ¿no? Este acto de heroísmo y lealtad hacia su líder es un ejemplo también de la fuerte convicción de la cultura y las tradiciones de los incas y en general del mundo andino, ¿no? Ese también fue la otra cara. Y mientras esto pasaba, pues por decisión propia, Atahualpa, el grueso de su ejército, pues se quedó fuera, ¿no? De este infausto, como digo, momento en la historia, en la historia de nuestro Perú actual, que marca definitivamente el fin de la época autónoma, ¿no? El fin de la época, pues, em, de la Via Yala, el fin, eh, bueno, en ese entonces Tahuantinsuyo, y el inicio que hasta ahora no lo hemos podido superar de la época pues colonial, ¿no? De la época dependiente
de la época em, de inscribirse como una colonia, una región pues periférica, eh, solo importante para exportar materias primas y, y también pues población, ¿no? Para en ese entonces, imperios mercantilistas, ¿no? Que luego ya pasarían a ser parte del sistema capitalista. Con esta última parte, eh, que relata muy bien Juan José Vega, ¿no? La infausta captura de Atahualpa el 16 de noviembre de 1532, terminamos pues la exposición de hoy día. Muchas gracias, Harry. Hay dos preguntas de la clase anterior, se las voy a decir las dos y así lo responde y ya después leímos las preguntas de esta clase. Viene del... Entonces, en una de ellas se dice de que el nombre de Atahualpa fue dado por los españoles en una forma de burla. ¿Es esto cierto? Esa es una pregunta. Y la otra dice sobre los Huiracocha, María Rostorowski señala que no existió Huiracocha. Es parte de la evangelización, pues los españoles trajeron un solo Dios, eran monoteístas, Cristo, y los incas eran politeístas. Por lo tanto, no creían en un solo Dios superior. ¿Será cierto? Eh, bueno, la primera pregunta, no. Es más, hubo una mala traducción. Atabalipa, ¿no? El famoso Atabalipa. Para empezar, Atabalipa no tiene significado alguno. A unos pensaban que era Puquina, ¿no? Su nombre era Atahualpa, ¿no? Y no tiene nada que ver. Sí, sí, he leído sobre eso, ¿no? Que nosotros pensamos que las gallinas son las gallinas europeas, es más, creo que yo más lo asocio a, al argot futbolístico, ¿no? Entre barras bravas. No va por ahí. La gran mayoría de historiadores mencionan que era Atahualpa, ¿no? Atahualpa. No Atabalipa ni nada por el estilo. Y, y más aún, pues los españoles apenas sabían leer y escribir, salvo Hernando Pizarro y Hernando de Soto, ¿no? Mucho menos iban a saber quechua, ¿no? A ese nivel. Ese es uno. Y la otra, el Diego Viracocha está bastante estudiado. Yo le recomiendo que lean a Tello, por ejemplo, ¿no? Rostorowski es una gran historiadora eh, que se formó casi autodidacta, ¿no? Como alumna libre de Porras Barnechea, eh, pero pues como todos tienen sus hipótesis, ¿no? El gran Julio Cetello rescata a Viracocha desde las épocas prehispánicas, ¿no? Así que, bueno, recomiendo solo ese contraste, ¿no? El otro punto sobre el monoteísmo y politeísmo. Y bueno, hay y justamente ahí va el tema de Huáscar, ¿no? El Apu con Tix y Huiracocha, que son la suma de varios dioses, ¿no? El dios Con, que es un dios milenario, ¿no? Que no tenía huesos y estaba por los aires, ¿no? Por los cielos, disculpen, asociado a la lluvia, ¿no? Asociado al curso de las aguas. Eh, el Tixi también, ¿no? El Huiracocha. Hubo diversas deidades que fueron pues hegemónicas en algún momento de los milenios de nuestra civilización. El punto de Huáscar, eh, Sikorski, que es un gran historiador polaco, arqueólogo también, bueno, historiador más que arqueólogo, que tiene un libro que se llama La Guerra de los Waukis, que yo quisiera en todo caso en un momento también transmitirlo a ustedes. Es un poquito más denso que con José. José Vega es más
como se dice, tiene mucho más arte en cuanto a la expresión, ¿no? A la redacción. Tsiolkovsky señala que, y también Lumbreras, recuerden cuando vimos Lumbreras, que Huáscar, otro de sus errores fue que quiso ser un reformador al estilo de, se me fue el nombre, este faraón, que fue el que, Akenatón, si no me equivoco, ¿no? Akenatón, que hizo una reforma religiosa, ¿no? Grande. Recordemos, él fue el antecesor del famosísimo Tutankamón, ¿no? Y quiso instaurar el culto a un solo Dios. Obviamente fracasó y fue asesinado. Huáscar hizo algo parecido, ¿no? Quiso imponer un nuevo orden cuando el orden estaba bien, ¿no? El producto de, de milenios y también de décadas con el Tahuantinsuyo de conciliación, ¿no? Del panteón religioso que era referente al panteón político, eso también, ¿no? Es decir, los dioses no estaban eh, es decir, los dioses no estaban porque, bueno, ¿no? Porque están ahí, sino era parte de la sociedad, era parte de la explicación, de la justificación del ordenamiento de nuestro, en este caso del Tahuantinsuyo, ¿no? Y Huáscar quiso hacer una reforma y con los distintos, dicho sea de paso, versiones que existe del dios Sol, ¿no? El Inti no es lo mismo que Punchao, por ejemplo, ¿no? Punchao es el dios Sol más poderoso, porque es el sol del mediodía, ¿no? Por ejemplo. Y así es. Eh, eh, y los invito ahí a contrastar autores, etcétera, ¿no? De igual manera, siempre hay debate, ¿no? Y también tener cuidado en cuanto a las posiciones que más bien tienen un sesgo, ¿no? Por un lado está, qué sé yo, Curátola, que aparte de ser un historiador respetado, ¿no? Pues se nota pues, que es de extrema derecha, ¿no? Este Marco Curátola. Y por otro lado también, qué sé yo, mm, el extremo de justamente señalar que la religión andina fue única en el mundo y así como una burbuja, eso tampoco es cierto, ¿no? O que fue, nunca fue modificada en 10.000 años pues, de historia, tampoco es cierto, ¿no? Los dioses, y basta ver este mito de Kuniraya, ¿no? Eh, que da lugar a lo que son las islas de Pachacamac, ¿no? eh, o Ayayo, ¿no? El otro dios famoso, tenían sus inicios y sus fines, ¿no? Sus apogeos y sus decadencias, como es parte, pues, la historia de la humanidad, ¿no? En fin, eh, hay unas preguntas ahí para responder en el... Dice, Sí, sí, no sé si lo lees tú o lo leo yo, porque están interesantes sí, algunas puede menciones. leerlo. Sí, A ver, nuestra compañera Ruth dice, soy quechua de la provincia de Cayoma. Saludo, Ruth. Um, Arequipa frontera con Apurímac, Cusco y Puno. Sí, sí conozco la zona. Y pregunta se dice que Atahualpa guerrea con Huáscar, sin embargo, no entiendo cómo nuestra cultura quechua reconocida como noble, humilde, honesta, laboriosa, ecológica, inclusiva, respetuosa con lo femenino y masculino, por tradición, pero rebelde cuando coartan su libertad, es el plebeyo de Pinglo. Si observamos la conducta de los andinos, la mayoría de nuestro comportamiento es tal cual. Entonces necesitamos una explicación coherente por qué nuestra cultura tiene y tenía otro nivel, en qué lugar quedaban las guerras. Si los encargados en educar al Tahuantinsuyo venían del estado inca. Muy buena pregunta. Quizás nos vamos un poco del tema, pero sí, muy buena pregunta. Eso también, hay que entender que eh, la historia en general, la historia de la humanidad, tiene, cada pueblo tiene sus propias contradicciones, ¿no? Que, refleja cómo
cómo al fin y al cabo se sostiene o se deja sostener su sistema de producción, ¿no? Y que está bastante relacionado con la propiedad, con el uso, el usufructo de territorio y de los recursos, ¿no? Normalmente cuando la propiedad es más comunal, hay menos conflictos, digo normalmente, ¿no? Cuando la propiedad se hace más privada, existe más posibilidad de conflicto. Ese es uno, ¿no? Y eso lo hablo en forma bastante general. Cuando existe una propiedad privada, ¿no? Se hace eh, más territorio, más recursos en manos de unos pocos, en manos de una élite, se forma pues la diversificación social, ¿no? Después un Estado, ¿no? Jerarquizado, etcétera, etcétera. Y ahí comienzan a establecer diversas contradicciones, porque va a haber gente que trabaja menos pero tiene más, y gente que trabaja más pero tiene menos, ¿no? Y bueno, ese es a grandes rasgos el inicio de la historia, ¿no? En sí. Eh, en el tema de las las guerras están señaladas según las distintas culturas, incluida la cultura andina. Dicho de paso, hablar de cultura andina es un cosmos, ¿no? Literalmente. Tiene diversas particularidades, pero las guerras en la cultura andina em, normalmente eh, eh, fueron rituales. Ojo, no me refiero a que eran guerras de mentira, ¿no? Eran guerras sangrientas, eran guerras por territorio, eran guerras por poder también, pero tenían convenciones específicas. Se podían resolver con un diálogo, se podían resolver con un matrimonio, se podían resolver en un banquete, pero cuando se resolvía, ya no había lugar a otro tipo de conflicto, no había lugar a una traición, ¿no? Ese es el punto. Eh, am, pero en sí, la guerra siempre ha existido y existirá, ¿no? Es parte de, ¿no? Es parte de la humanidad. Es más, ahora la memoria me está traicionando, me estoy preocupando a veces, pero, eh, por ejemplo, ¿no? Nosotros los arqueólogos, cuando estudiamos a las sociedades amazónicas, vemos que hubo un gran conflicto. eh, em, ahora se me está yendo y no quiero mencionar para no meter la pata, pero era de una gran nación de la Amazonía que entró en guerra con otra gran nación y estuvieron ahí persiguiendo una a la otra, que llegaron hasta justamente tener contacto con los incas, ¿no? Desde la llanura amazónica, ¿no? La gran Amazonía, ¿no? Y terminaron por el norte de lo que sería ahora Jaén, etcétera, ¿no? Lo que sería Ecuador, ¿no? Eh, es parte de, ¿no? Es parte como digo, nadie está libre, ¿no? De las guerras. Y aquí en el mundo andino, pues, los incas contra los chimu, por ejemplo, los wari contra los tiwanaco, también, aunque normalmente estaban ahí en paz. Eh, la más conocida, aunque en información arqueológica no tenemos tanto, ahora tenemos un poquito más, pero no tenemos tanto, entre los chancas y los incas, ¿no? O los cusqueños. En fin, es parte, ¿no? Disculpen que me haya expandido mucho. A ver, hay otra pregunta. Bueno, sobre la cultura europea de España es diferente, practicaba desde el principio y sus mayores armas con las que nos someten hoy. Eso también es un punto, ¿ah? Eh,
Justo hace un par de días estuvimos debatiendo con colegas de otros países, ¿no? A raíz del genocidio del sionismo en Gaza, eh, que también tiene ese gen, ¿no? De apropiación, ese gen de pues, el genocidio, ¿no? Ya señalado, el gen de la apropiación, el gen del abuso. ¿Es un gen cultural o es un gen de estructura económica, ¿no? Es un gen del sistema económico. Personalmente creo que es lo segundo, ¿no? Si queremos que ya no existan esos genocidios a vista de todos, o que ya no exista el genocidio que hubo aquí en nuestra tierra, pues se tiene que acabar con ese sistema económico de explotación del hombre por el hombre, ¿no? En este caso, el denominado sistema capitalista, que tiene sus inicios justamente en sí, durante la invasión española a la Vía Yala, española, británica, etcétera, ¿no? Es un gen que también existió en la misma Europa, allá por el 1200 aproximadamente, ¿no? Cuando las tierras eran comunales y los señores feudales comenzaron a apropiarse de esas tierras de la comunidad y establecieron todo un aparato legal que luego, ¿no? Terminó siendo estos reinos con sus vasallos, etcétera, etcétera, ducados, ¿no? Marquesados, etcétera, etcétera, sojuzgando a las comunidades, que eran principalmente campesinas, con masacres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué fue? O sea, ¿es cultural o es económico? Dejo ahí la pregunta, ¿no? Aquí un abrazo grande a nuestro doctor Wilfredo Robles, un gran defensor, no solo del presidente Castillo, sino de todos los que han pasado o están pasando persecución. Escuché a un profesor ecuatoriano plantear que el nombre del Inca venía de Atoj, que es zorro por sus cualidades de mando militar. Y es bastante interesante la apreciación. El atoj o el zorro en el pensamiento andino, basta leer pues al gran José María Arguedas, ¿no? Que tiene esta novela también, justamente habla sobre esto, el zorro de arriba y el zorro de abajo. Es un personaje, es un dios crucial, creo yo, dentro de la mentalidad andina. Dicho sea paso, el zorro siempre nos observa, ¿no? Aquí en la luna. Eh, eh, y que tiene, pues, más allá de esas cualidades, tiene esta astucia, pero esta astucia andina, ¿no? Y también del diálogo, de estar arriba, abajo, etcétera. Tengo un colega que es especializa justamente en el zorro y el culto a él, que dicho sea de paso, está desde los estados pristinos, ¿no? 4000 antes de Cristo. No, sí, pues sí, hay unos en Buenavista, en la Sierra de Lima, unos frisos, que están los zorros ahí, inclusive es una zona astronómica, y que sí es contemporánea a Caral, para ya ponernos así en tiempos, ¿no? Imagínense. Eh, ah, igual, nuestros hermanos ecuatorianos, lamentablemente, tienen este punto, pues, de enfrentarse con nosotros, ¿no? Dicho sea paso, crean falsos históricos. El estadio de Quito se llama Atahualpa, ¿no? Pensando que Atahualpa era quiteño y Atahualpa no era quiteño, era cusqueño. Y yo creo que es estéril, porque si uno ve Ecuador, y disculpe que me extienda, es el Perú en chiquito, ¿no? Tiene costa, tiene sierra y tiene montaña. Eh, la costa está el poder económico, hablo del Perú actual, ¿no? Con el Ecuador actual. Está la oligarquía, y sojuzga a la sierra, ¿no? El actual presidente es guayaquileño. Entonces, tiene muchas similitudes. Y más que enfrentarnos, creo que deberíamos unirnos algún momento. Eh, ah, ah, ese también es otro tema que, gracias, doctor Wilfredo. El Amaru, ¿no? El Amaru, que dicho sea de paso,
no es solo subterráneo, ¿no? Que, que tiene este carácter de mover el subsuelo y con ello transformar el mundo, ¿no? El Amaru está relacionado al Pachacuti, ¿no? Al Pachacútec o el Pachacuti, ¿no? La vuelta al mundo. Sino también estaba en los cielos. El Amaru podía tener miles de kilómetros de dimensión y acompañaba a los incas, no solo a los incas, en las guerras. Está ahí en la mitología, en los relatos. Eh, ah, el Amaru, que dicho sea de paso, no era solo una serpiente, ¿no? Como a veces se piensa, sino era parte del bestiario, era una especie zoomorfa, pero tenía pues rasgos de camélido, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, sí, sí, es un tema ahí bastante, bastante importante. Con el Inca Atahualpa, mm, sí, pues el Amaru tiene distintas realidades o cultos, pero en el norte tiene características especiales. Tiene características especiales. Eh, es más, quizá me salga un poco el tema, pero los chachapoyas tenían un culto especial al Amaru, por ejemplo, ¿no? Por eso está en sus frisos, etcétera. Y Atahualpa, que es un personaje que, dicho de paso, merece un estudio histórico más acucioso. eh, no soy, bueno, no, nadie sabe todo, pero no recuerdo un libro así específico sobre Atahualpa, que de repente, bueno, me falta leer más. Hay sobre Tupac Yupanqui, no hay sobre Pachacútec, pero sobre Atahualpa no. Queda un poco eso también, tenía un tema ahí con el gran José Vega. Para mí Atahualpa no usurpó nada, ¿no? Es parte de, ¿no? El Auqui se lo ganaba siempre, ¿no? Se ganaba su derecho a ser Auqui, así haya sido designado sucesor, ¿no? En eso también el Tahuantinsuyo tiene una organización bastante particular, ¿no? Pero Atahualpa, obviamente, por los años que estuvo en campaña con Huayna Cápac, eh, tuvo tiempo para establecer y también tener una cosmovisión distinta y también aliados distintos que obviamente los cusqueños, ¿no? Ahí el factor principal son los cañaris, dicho sea de paso. A ver, muy buenos días. La filosofía y la ciencia, el Comité por Recuperación de Tierras Comunales. La filosofía es la ciencia más general del conocimiento de la naturaleza, la sociedad del conocimiento. Si existía filosofía en el estado inca, ¿cuál fue la posición del materialismo utópico, si se quiere, frente al idealismo metafísico responsable de la derrota inca? ¿Será responsabilidad de la concepción metafísica en el fracaso de las luchas de hoy contra el Estado peruano y los grandes grupos del pueblo indígena? ¿Por qué no te... Uy, son varias preguntas en donde me quedaría media hora responderlas. Eh, ah, ahí es un tema, ahí es un tema. Eh, a ver, personalmente, obviamente, estoy de acuerdo que existía lo que Occidente habla filosofía, ¿no? Etcétera, así como imperio, ¿no? Pensé que Rostrovsky dice que no, acá nunca hubo imperio, bueno, en fin. Eh, ah, y no es porque ha sentido orgulloso el imperio, sino eh, señalar la historia como fue, ¿no? El desarrollo, basada en el desarrollo de las fuerzas productivas. Ese es uno. Sí, existió filosofía andina, definitivamente. El tema es cómo nosotros lo entendemos. Hay un gran filósofo, Zenón de Paz, el cual he llevado unos cursos con él. Me ha costado, evidentemente, porque es una persona de muy alta cultura y también bastante densa, ¿no? Para escuchar su clase tienes que leer pues todos los libros. Dicho sea de paso, recomiendo, por favor, en estos últimos minutos, eh, inscríbanse en el Classroom, lean el libro, respondan las preguntas para justamente sea más productivo este taller. Pero veo que eh, en algunos puntos ya son unas concepciones
más, diría yo, forzadas, ¿no? Justamente estaba hablando con un colega que es especialista en estos temas, Juan Pablo Villanueva, que presentó justamente un libro del gran Lucho Millones, otro que felizmente lo tenemos entre nosotros, que contra lo que se piensa, él viene pues del pueblo, ¿no? Eh, no viene pues de la oligarquía ni de la oligarquía terrateniente, etcétera, ¿no? Eso también, ¿no? Es al fin y al cabo, y con esto, bueno, la pregunta es muy, muy amplia. em, Recojo lo que me señaló un profesor, el doctor Bueno, hace casi 30 años. Para entender la arqueología peruana y con ello la historia peruana, ¿no? Es necesario ver la historia con ojos andinos. Y esa frase siempre me marcó, ¿no? Si no lo ves con ojos andinos, es más, nunca lo vas a ver. Pero si no intentas verlo con ojos andinos, si en 20, 30, 40 años no estás ahí tratando de aprender más, no vas a poder descifrar nada, ¿no? Podrás reconocer las culturas, etcétera, pero no vas a llegar a sentir ni a pensar cómo la sociedad, y es lo que buscamos todos, cómo entrar pues en la mente, ¿no? Entrar y en la producción, obviamente, de estas sociedades, ¿no? En sus lógicas productivas, en sus lógicas de ordenar las cosas. Y es una tarea, creo que nadie puede decir, logré hacerlo, ¿no? Es una tarea larga. Eh, eh, Aquí, bueno, la siguiente pregunta de la conciencia metafísica, el fracaso, yo creo que, para empezar, ¿no? Ese también es otro tema, porque el materialismo utópico, bueno, discrepo con el concepto. Eh, Ahí hay un punto importante, ¿no? ¿Cómo caracterizar el modo de producción eh, del Tahuantinsuyo, ¿no? Que dicho sea de paso, es una gran tarea, ¿no? Hasta ahora no se ponen de acuerdo, pero si ponemos los conceptos clásicos de modo de producción, el modo de producción del Tahuantinsuyo y el modo de producción esclavista. Claro, el nombre puede sonar escandaloso, ¿no? Pero sí, se podría señalar que era un modo de producción esclavista con sus particularidades, ¿no? Es más, el mismo Marx habló de un modo de producción asiático, ¿no? Para diferenciarlo un poco. Um, Balaguer Espinosa habla que fue un modo de producción comunal tributario, pero en fin, es un tema que en un momento se llegó a hablar hasta de 50 tipos de modo de producción, ¿no? Es un tema que me gustaría desarrollarlo después. El otro punto, mm, eh, yo diría que fue una derrota, pero no una derrota final, ¿no? Por eso seguimos aquí dando estos cursos. Eh, Fue el inicio de un nuevo capítulo, ¿no? Es decir, ese es otro punto que el libro de José Vega es valioso, ¿no? El largo tiempo del Perón oprimido, la ominosa cadena arrastró, solo estuvo en el himno nacional, dicho de paso, estrofa apócrifa, ¿no? No fue así, ¿no? Diríamos largo tiempo el peruano resistiendo, ¿no? El peruano reencontrándose, el peruano aliándose, el peruano saliendo de ese genocidio que, que acabó con el 90% de la población, ¿no? Ese es el largo tiempo, ¿no? El peruano luchando hasta nuestra actualidad. Por eso son estos cursos de historia o esta lectura, estos libros de historia, ¿no? Quitarnos ese derrotismo, ¿no? Y más bien, ¿por qué no triunfan las movilizaciones del pueblo? Bueno, es una pregunta que también es amplia, amplia para responder, pero siguiendo a Gran Mariátegui, podríamos señalar que lo que nos falta es unidad y articulación y organización. Eh, Justamente señalaba mi,
señalado un compañero, ¿no? Ahí, que es periodista, periodista pero del pueblo, que le parecía raro, ¿no? Y uno que por temas laborales siempre camina por línea Bancay, eh, están los señores, las señoras enfermeras, los señores mineros, los señores de salud, he visto hasta reservistas, desde hace 15 días al frente del Congreso de la República, haciendo un piquete, ¿no? Uno podría decir, ¿no? Genial, el Perú está saliendo, el Perú está resistiendo, ¿no? Pero en las movilizaciones últimas por la PEC, eh, fuimos reprimidos, ¿no? Perseguidos, detenidos. Y claro, uno no quiere el mal al prójimo, ¿no? Pero se pregunta qué pasó, ¿no? ¿Qué tienen ellos que los otros no tienen? Porque ellos sí se les respeta su derecho a cerrar una calle, a estar frente al Congreso, ¿no? Vi que hasta agua les daban los policías, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Y por qué de una vez no van al Congreso y todo, ¿no? Especialmente cuando van los reservistas. Que hay un tema ahí, ¿no? Que crea suspicacia. Eh, bueno, eh, Génova nos pregunta, ¿con qué otros líderes de la historia mundial vivió Atahualpa? No entiendo. Ah, contemporáneo. ¿O a quién se puede comparar? No entendí muy bien la pregunta. Creo que ya ahí tú. Sí, a ver. Ah, contemporáneos, dice. Ahí. Ah, bueno. A ver, estamos 1530 y tantos. Bueno, Carlos V ya estaba, ¿no? Carlos I primero de España y quinto de Alemania, está en los Habsburgo. No era familiar, no me acuerdo ahorita, el Francisco creo que era, el rey de Francia. ¿Quién estaba cómo es? La rubia Albión, Enrique VIII puede ser? No, ahorita francamente no tengo los tiempos. Pero sí, vuelvo a rescatar la figura de Atahualpa, ¿no? Atahualpa, claro, no voy a señalar y ser antihistórico y decir fue víctima de las circunstancias, pero, pero sí, estuvo en un momento en que el imperio inca o llegaba a un momento de implosión o llegaba a un momento de expansión final y, como bien ya está en la época de Huayna Cápac, establecer ya fronteras, ¿no? Y establecer, disculpen el latín, una pax romana, ¿no? Estaba en ese camino. También pudo haber estado en el momento de la implosión, es decir, que dicho de paso ya pasó en nuestra historia, ¿no? Esos horizontes y periodos, ¿no? Que nos enseñan en el colegio son distintos pachacutis. Eh, También el imperio se pudo haber disgregado, los Chimú por un lado, los Huancas por otro, Pachacamac ahí en medio con los Chinchas, etcétera. Eh, pero ese es un tema político, ¿no? Lo que deberíamos de revisar son dos puntos. El tema de la producción, qué estaba pasando, qué estaba cambiando con la propiedad. Estos señores lupacas que tenían bastantes prebendas ¿no? y tener distintos dominios desde Puno hasta Hilo. ¿Qué estaba pasando con los señores Chincha? Que ya tenía un gran prestigio y territorio, ¿no? ¿Qué estaba pasando con las panacas? eh, que ya tenían sus propias propiedades, disculpen, ¿no? La redundancia, casi condiciones feudales. ¿Qué estaba pasando con los llamados mitmacunas, ¿no? Estas personas exiliadas y llevadas a distintos lados para, entre comillas, colonizar. Los llanas, los piñas, ¿no? Que eran el escalafón más bajo
de una organización jerárquica del Tahuantinsuyo. Es decir, ¿qué se estaba moviendo en el Perú, ¿no? En esa época. Eh, Eso también revisar. Pero por otro lado, y con esto ya estamos casi terminando, ¿no? El tiempo nos gana. El objetivo, creo yo, los objetivos son dos principalmente. Uno, entender la historia como tal en base a Juan José Vega, que es una persona que toma, pues, el, recoge, ¿no? La misión de dar la historia, uno tal como pasó, porque como vemos no dora la píldora para nada, y dos, darle voz a los oprimidos, ¿no? Darle voz a los invadidos. Ese es el gran aporte en Juan José Vega. Estas batallas nunca nos las mencionaron en los colegios, ¿no? Pasamos de frente al, a la infausta captura de Atahualpa. Ese es uno. Y el otro punto por el cual se toma estos cursos o estos autores para entender nuestro pasado y enfrentarnos al presente y al futuro, ¿no? Eh, si no logramos entender nuestro pasado, no tenemos posibilidad de futuro. Ese es el otro punto importante de estos libros que estamos viendo, ¿no? Eh, sí, definitivamente, es un momento de definición de su presente y su futuro. Y es también las condiciones, ¿no? Las llamadas condiciones dadas, ¿no? Eh, Definitivamente el Perú es distinto que hace 100 años. No sé si para bien o para mal. Disculpen que a veces me gana el pesimismo, pero hace 100 años estábamos en total ebullición, ¿no? Eh, eh, no solo Mariátegui estaba vivo, sino el Partido Socialista estaba ahí. En, bueno, el Partido Socialista fundado un poco, ¿no? En esos años, antes de la muerte de Mariátegui. Estaba ahí en constante activismo, ¿no? Creando las bases. El APRA, Burgues, también estaba haciendo lo suyo, ¿no? Los movimientos anarcosindicales también, los movimientos eh, regionales también, ¿no? Eh, Eran épocas de revolución, en Puno, por ejemplo, ¿no? Épocas también de masacres. Y también épocas en que nosotros estábamos ingresando a la fase imperialista, ¿no? De cómo se mueve el mundo. No podemos estar ajenos al mundo, ¿no? Ahora también, ¿no? Estamos en una época de contrarreformas, y hablo solo de las reformas velasquistas. Estamos en una época en que el mundo está cambiando. eh, Hay mucho canto de sirena también. Justo vi un último espacio, ¿no? Que está debatiendo sobre, ya me olvidé el tipo específico, soberanistas versus, el otro punto, nacionalistas creo que era. ¿Y Globalistas. cómo? Globalistas creo que era. No, no, nacionalistas creo que era. Ay, 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 Soberan- ay. sí, soberanistas versus nacionalistas. Y yo digo, ¿por qué enfrentarnos? ¿No? Más bien hay que juntarnos. Hay que juntarnos. Separados no hacemos nada. Y claro, siempre con una solidaridad, una conciencia de clase, ¿no? Eh, eh, Creo que es lo que hermana a todos los desposeídos de la tierra. En fin, es un punto. Jorge Calizaya, ¿no? Añay Alinchichay Yachaykuna. Y ese también es el punto, ¿no? Em, en entender también que, y, y de forma introspectiva, ¿no? Eh, Rescatar
nuestros genes culturales que hemos perdido, ¿no? El quechua, el aymara, distintas variables. Es la única forma de enfrentarnos a este futuro incierto en que estamos en una guerra imperialista, ¿no? Eh, definitivamente, definitivamente. Em, Alguien quien desarrolle el capitalismo de la forma en que sea, eh, se va a convertir en un imperialista, ¿no? O es un imperialista, ¿no? Es, no es muy difícil de entenderlo, ¿no? Entonces, claro, ver con expectativa estos cambios que están habiendo, pero no soy muy así. Aunque, claro, saludo, ¿no? Que exista una especie de multipolaridad en el poder, en vez de los únicos yanquis en la OTAN, pero tampoco soy tan optimista. Es decir, si no abjuras de este sistema que te oprime, eh, ¿qué puedes esperar? En fin. Y eso también, porque, ojo, ahí el nacionalismo, ¿no? Recordemos quienes también abrazaron el nacionalismo, ¿no? Y al final crearon más genocidios, ¿no? Campos de concentración y todo. Es decir, eh, el amor a la tierra, el amor a tu región, el amor a tu familia, ¿no? El amor a tu patria, no necesariamente tiene que irse por los linderos del nacionalismo, ¿no? Porque al fin y al cabo todos han creído en un momento el pueblo elegido, ¿no? Eh, yo creo que se tiene que sumar, pero quitándole la defensa de este sistema, ¿no? Y a veces nos damos cuenta y lo defendemos, pero en fin, ya es otro punto que en todo caso lo desarrollaremos en otra oportunidad. Muchas gracias, Harry. Entonces nos vemos, vamos a cortar el vivo próxima semana para continuar la tercera clase. Vamos a